¿Clavar o no clavar el caballo? Esa es la pregunta que todo el mundo se hace y a la que no encuentra respuesta. Vamos a ver unas reglas estratégicas que nos van a ayudar a saber cuándo es bueno y cuándo no clavar el caballo. Primero analicemos aquí alfil G4, un ejemplo de esa clavada. Y para empezar debemos decir, bueno, que este alfil G4 ya viola una de las reglas de las que hablamos, o sea que podemos decir que está mal. Pero más aún porque aquí se convierte en un error táctico. Alfil G4 no debería ser jugado aquí. Primera regla, y esto en cuanto al tema estratégico. Cuando hacemos una clavada de este estilo debemos observar qué está haciendo nuestro alfil contrario. En este caso, el alfil blanco que está en C4. Porque, dependiendo de donde esté este alfil, pueden aparecer patrones tácticos como aquí. Aquí las blancas pueden hacer caso omiso a esta clavada y mover su caballo a E5, con lo cual se crean dos amenazas, ambas muy fuertes. Una, estamos ofreciendo la dama en sacrificio, pero si se toma, damos jaque mate con alfil por F7. Y otra, que el caballo desde E5 ataca al mismo alfil que nos estaba clavando y a la vez ataca en conjunto con el alfil en F7. De manera que caballo E5 es un movimiento muy fuerte que simplemente gana la partida o crea una gran ventaja. La única forma de cubrirse aquí, olvidarse de tomar la dama, hay que eso sí, tienen que jugar alfil E6. Pero esto sigue alfil por E6, F por E6 y con esto la posición negra se ha destruido. Vemos unos peones débiles que obstaculizan el desarrollo de sus piezas, como por ejemplo este otro alfil. Podemos continuar con dama B3 para atacar desde allí a este peón en E6 y también para atacar el peón en B7. Adicionalmente, el rey está expuesto y es difícil ver cómo las negras van a continuar con su desarrollo. Pero en cambio, o además, si volvemos un poco atrás, podemos invertir además los movimientos. Además de caballo E5, tenemos otro movimiento invirtiendo, que es jugar alfil por F7 primero. Con esto hacemos rey por F7 y luego de caballo E5 tenemos un jaque que ataca a la vez al alfil. Luego de que el rey se mueva atrás, E8, sigue intercambio en G4. Y al final de todo esto lo que tenemos es que nos hemos ganado el peón en F7, un peón crítico que debería cubrir al rey. Ha dejado al rey expuesto, el rey ya no puede enrocar, se queda en la mitad del tablero. Tenemos una ventaja ganadora y esto nos demuestra que ese alfil G4 al comienzo fue claramente un error. Pero bueno, volviendo a la posición inicial, hablamos de alfil G4. Vemos que ese patrón táctico que acabamos de ver se da en miles de partidas, pero no nos desviemos del tema, porque ahí falla por un error táctico. Sin embargo, la regla estratégica de la que íbamos a hablar es que primero debemos desarrollar los caballos antes que los alfiles. Esta regla la formuló el segundo campeón mundial Lasker, y la idea es que cuando observamos dos piezas menores, alfil y caballo, y pensamos en cuál desarrollar, debemos observar que el alfil, por ejemplo, aquí ya tiene una diagonal en la que influye. Mientras tanto, el caballo atrás está completamente pasivo. Por lo tanto, tiene todo el sentido desarrollar antes el caballo que el alfil. Esa es una razón. Otra razón es la simplicidad. Los caballos en la mayoría de los casos van hacia el centro. Entonces, movimientos como caballo C6, como caballo F6, caballo C3, caballo F3 son los, si se pueden hacer, son los mejores. Una forma sencilla de jugar. Ya después de eso veremos dónde poner el alfil y veremos si clavar o no el caballo contrario. Otro ejemplo muy instructivo de cuándo clavar y cuándo no está aquí en la línea principal de la defensa escandinava, donde en esta posición lo más jugado, a pesar de ser incorrecto, es alfil G4, clavando el caballo F3. Las negras desarrollan el alfil y a la vez clavan el caballo blanco. Esto parece bueno, pero en realidad está violando la segunda regla estratégica. ¿Cuál es esa segunda regla estratégica? La segunda regla estratégica nos dice que si queremos clavar el caballo del flanco de rey, es mejor hacerlo después de que el oponente, en este caso el rey blanco, haya enrocado.
Solo después de que hayan rocado. Aquí el rey blanco todavía no han rocado, entonces jugar alfil G4 no es apropiado. ¿Por qué? Porque la forma más natural de romper esta clavada es jugar H3. Esto hace que el alfil se vaya a H5 y luego nosotros avanzaremos G4. Si el rey blanco ya hubiera enrocado, estaría aquí y hacer el avance G4 ya sería arriesgado, dejaría expuesto al rey. En cambio, cuando no hemos enrocado, jugar G4, H3 con G4 es absolutamente apropiado. En la mayoría de los casos, esto es lo que va a suceder, lo de que el alfil vaya atrás. Otros dirán que ante H3 simplemente van a tomar el caballo en F3 y así lo resuelven todo. Parece que sí, pero no es del todo bueno, porque ocurren un par de cosas. Después de esto se recaptura con la dama en F3 y las negras tienen desventajas porque han ayudado a activar la dama contraria. Han gastado tiempo en un intercambio desfavorable porque un alfil es superior a un caballo. Y además ahora su peón en B7 está siendo atacado. Esto debido a que las casillas claras del alfil que se fue han quedado debilitadas. Y si ahora por ejemplo se cubren con caballo C6 por ejemplo, de todas formas rápidamente hay problemas. Jugamos alfil B5 y ya el caballo está atacado, atacamos dos veces allí, tenemos la amenaza de avanzar con el peón a D5 y las negras están en problemas. Pero bueno, este no es el principal problema, eso ocurre si toman en F3. Lo que ocurre en la mayoría de los casos es que el alfil va atrás a H5 para mantener aún así la clavada. Y entonces, como decíamos antes, como no hemos enrocado, podemos jugar G4. ¿Sí? Y bueno, ¿cuál es el problema? Si jugamos G4, ahora por ejemplo el sacrificio de este caballo en G4 no tiene mucho sentido, nuevamente porque nuestro rey no ha enrocado. El enrocado es otra, hay que pensarlo muy bien. Pero bueno, entonces sigue G4 y el alfil va atrás a G6. Y con esto lo que hemos conseguido es que ya hemos desarmado la clavada, pero adicionalmente nos hemos expandido por el flanco de rey, lo cual nos va a permitir atacar. Ahora es normal continuar con caballo E5, apuntándole también una vez más al alfil. También en varias líneas se va a jugar con el avance del peón H y atraparlo por completo. Y sea que capturemos el alfil o sea que no, el caso es que con las blancas estamos jugando más agresivamente. Ya vemos que nuestras piezas han avanzado bastante. Estamos creando amenazas con nuestro peón H. Vamos a avanzar con el peón G también. Las negras van a tener que encontrar cómo defenderse. Y todo esto sucede debido a ese movimiento que se hace sin pensar de alfil G4. Cuando se clavó en un comienzo al caballo. Entonces, digamos que la partida sigue con C6, dando una ruta de escape a su dama para cuando sea atacada, también controlando esta casilla para evitar posible movimiento de piezas blancas allí. Y entonces podemos jugar H4 ahora mismo para amenazar con encerrar al alfil con H5. Tal vez G5 también, todo para expulsar a las piezas negras con nuestros peones por el avance por el flanco de rey y las negras digamos que desarrollan su otro caballo a D7. Ahora ganamos tiempo con caballo C4 atacando a la dama, esta va atrás digamos a C7 y después de esto ya podemos jugar H5 donde vemos que el alfil se queda sin casillas. La única casilla que tendría es concretamente E4 y después y estando allí pues ya nosotros podríamos intercambiar. Pero en esta partida las blancas hacen algo más. Quieren quitarle también la casilla E4, entonces juegan dama F3, así van a jugar H5 y el alfil no va a tener a dónde ir. Entonces las negras ven que su única salida es tomar en C2 con el alfil, pero sigue alfil F4 golpeando a la dama, que ahora tiene que retroceder, va a D8. Y jugamos aquí un movimiento con ganancia de tiempo que es dama E2, atacando hacia el alfil que ha estado expuesto, que lo hicimos subir hacia aquí y creando otra amenaza más. Una vez que el alfil se vaya a G6, de repente damos jaque mate con caballo D6. Esta lección nació de un comentario de un estudiante, por eso vale la pena comentar en nuestros videos.
Bueno, hasta el momento hemos visto dos reglas de cuándo es bueno clavar y cuándo no. La primera regla nos dice que los caballos se deben desarrollar antes que los alfiles y la segunda que si queremos clavar el caballo del flanco de rey debemos esperar a que enroque. Ahora vamos a ver dos situaciones donde sí es bueno hacer la clavada. Hacemos aquí unos movimientos muy normales de apertura de 4-5, caballo F3, caballo C6, típico todo esto, alfil C4, alfil C5, D3, caballo F6, caballo C3, D6, algo que todo el mundo jugaría, simplemente un desarrollo muy normal de parte y parte. Y viene la pregunta, la pregunta crítica, ¿clavar el caballo o no? De hecho, aquí ambos bandos tienen que preguntarse lo mismo. Y si recordamos ya las reglas, aquí esto se responde solo. Debemos clavar al caballo, si lo queremos hacer, esperando a que solo cuando su rey ya haya enrocado. Lo cual significa que si hacemos aquí alfil G5 no está bien, porque nos exponemos a un ataque por parte de las negras con H6, con G5, que se pueden permitir dado que aún no han enrocado. Así que alfil G5 por ahora no es lo correcto. En cambio podríamos jugar algo como por ejemplo H3, evitando que nos pongan la clavada, pero además esperando a que las negras enroquen. Así, después de que enroquen, ahora sí, alfil G5 es un movimiento que cobra más sentido, es más fuerte, inmovilizando a este caballo, también inmovilizando a la dama, porque si la dama se mueve, simplemente podemos capturar el caballo, doblar los peones y el rey queda expuesto. Así que este alfil G5 aquí ya es fuerte. Y molesto para las negras. Esto sí ya es ventajoso y por eso teníamos que esperar a que el rey se pusiera allí. En este caso, si ya las negras tratan de romper la clavada con H6, entonces, bueno, vamos a H4 y cuando nos juegan G5 a continuación, ahora sí sacrificamos el caballo allí. Caballo por G5, H por G5, alfil por G5 y la clavada se renueva. Y aunque Stockfish te dirá que las negras están bien y objetivamente hablando así es, y si las negras juegan un ajedrez perfecto con todos los movimientos defensivos perfectos, sobrevivirán. En la práctica, las blancas tienen un éxito rotundo aquí porque el rey negro está expuesto. Y esta clavada ahora es mortal. No hay forma de quitársela. Las blancas pueden seguir atacando y atacando. Por ejemplo, aquí sigue rey G7. En esta partida siguió dama D2. Tal vez con la idea de dar un jaque por H6. Las negras pensaron en evitarlo con torre H8, pero aquí sigue caballo D5 y la partida se termina, porque no habría forma de defender el caballo en F6. Caballo D5 es una idea, pero otra idea típica también es jugar F4 para que se abra esta columna para poner luego la torre por allí e igualmente atacar al caballo. Por ejemplo, podríamos enrocar en largo y luego utilizar este plan. Stockfish defenderá, pero un humano usualmente no, y va a perder en muy pocas jugadas. La segunda idea de cuándo es bueno hacer una clavada la vemos aquí después de 4-5, caballo F3 y caballo C6. Esto, bueno, la idea nos dice que la clavada nos puede servir para luchar por el centro. Esto es algo que normalmente un principiante no entiende. Y es el caso de la apertura Ruy López o española cuando se juega aquí alfil B5. Cuando jugamos alfil B5 acá, no es el caballo lo que nos interesa, pues el caballo está muy bien defendido. Tampoco hay una amenaza táctica como resultado de este movimiento. El objetivo de alfil B5 no es el caballo, sino las casillas centrales. Las casillas centrales que este caballo sobre las que influye. Queremos nosotros idealmente ocupar el centro y dominarlo. Por lo tanto, presionamos a la pieza que influye en esas casillas. Tal vez la podemos clavar. Por ejemplo, si las negras juegan D6, automáticamente el caballo queda clavado. Pero incluso aunque no jueguen D6, nosotros podríamos en algún momento, si queremos, tomar el caballo. No es que tengamos que hacerlo, pero es una posibilidad.
Y con esto vamos a reducir la influencia de las negras sobre el centro, con lo cual nosotros podríamos luego capturar en E5 o tal vez abrir el centro con D4. Como sea, eliminar el caballo nos va a permitir ganar control del centro. Pasemos a un ejemplo donde tal vez se vea más claro esto. Una variante de la defensa siciliana que me encanta, y me encanta porque los jugadores de las blancas frecuentemente no entienden cómo jugar. Después de E4, C5, caballo F3, E6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6 atacando al peón, caballo C3 defendiéndolo, caballo C6. En este tipo de posiciones, frecuentemente las blancas juegan alfil E3, subestimando el poder de la clavada con alfil B4. Ahí está la clavada. La razón de este movimiento, de esta clavada, es la misma que vimos hace un momento. No nos interesa el caballo. Lo que nos interesa es inmovilizarlo para ganar el control de las casillas que este caballo debería controlar. El caballo no se puede mover, ahora por ejemplo caballo por E4 se vuelve una amenaza. Incluso si las blancas defienden, como es lógico con F3, podemos ahora golpear en el centro con D5, la otra casilla de la cual las blancas pierden el control con su caballo clavado. Y así estamos atacando estas casillas que ya el caballo no protege y sigamos viendo qué ocurre. En esta partida de ejemplo, y muy típicamente, las blancas intercambian en C6 debido a que hay presión por todos lados. Si devolvemos aquí un movimiento, aquí o antes de jugar, digamos, D5, bueno, con F3 sí dejémoslo, y antes de jugar D5, lo que nosotros vemos es que en las casillas centrales solo hay un caballo blanco y un peón blanco. Es decir, que las blancas tienen más control allí. Mientras tanto, las negras no tienen nada. En cambio, cuando jugamos ya D5, las cosas cambian por completo. La situación se invierte. Veamos qué pasa después. Simplemente el intercambio en C6, B por C6 y sigue el ataque sobre el centro. Entonces, ahora un intercambio más en D5. Y nosotros recapturamos con nuestro caballo, todavía aprovechándonos de la clavada sobre el caballo, atacando allí una vez más y a la vez atacando al alfil. Este va atrás a D2 y lo que vemos es que con las negras en un par de movimientos ahora hemos ganado el control del centro. ¿Quién está en el centro? Nosotros con nuestro caballo. Mientras tanto, las blancas ya no tienen nada. ¿Ves cómo cambió? Puedes ver cómo cambió la situación de un momento a otro. Y además automáticamente hemos ganado la iniciativa gracias a la lucha por el centro. Y en general estamos atacando, nuestro oponente está yendo atrás como lo ha hecho aquí con su alfil, lo hemos hecho retroceder. Después de que, por ejemplo, enroquemos aquí y las blancas sigan con alfil de 3 un movimiento de desarrollo, podemos pasar a una maniobra donde ponemos una pieza más en juego en el centro, dama H4 jaque. Las blancas se cubren con G3 y pasamos la dama a D4, casilla central. Y entonces volvemos a lo mismo. Tenemos ocupado el centro con nuestras piezas. Desde aquí la dama impide que el rey enroque. Además presiona por diferentes lados, como por ejemplo al mismo caballo. Y esto es lo importante de tener las piezas en el centro. Desde allí pueden presionar en diferentes lugares. Ahora mismo atacamos a este caballo 3 veces. Y solo está defendido un par de veces. Con lo cual tu oponente tiene difícil ver qué hacer. Pues muy difícil, entonces bueno, ahora intercambian en D5, caballo por D5 y podemos simplemente recapturar con nuestro peón E. Luego de esto se abre la columna E, vamos a jugar torre 8 y vamos a ganar. Una línea de lo que podría pasar, de ejemplo simplemente, sigue alfil por B4, sigue torre E8 jaque, el rey va a F1 y con alfil H3 ganamos la partida. Viendo al movimiento clave, cuando hacemos alfil B4 tener muy claro esto. Esta clavada solo tiene el objetivo de ganar el control del centro. Presionando este caballo es que conseguimos atacar en el centro. Atacamos al peón E4, rompemos luego en el centro con D5 y conseguimos luego una posición dominante allí. Así que este tipo de maniobras es la segunda situación donde sí es bueno clavar un caballo.
Ahora vamos a cerrar con un ejercicio rápido. Esta posición ya la habíamos visto, la de la defensa escandinava, donde se acaba de jugar alfil G4 y se responde con H3. Y ya decíamos que alfil G4 no era un buen movimiento. Lo discutimos ampliamente. Pero además aquí alguien muy creativo puede jugar dama H5 en lugar de mover su alfil como vimos antes, presionando o aumentando la presión sobre esta diagonal, además clavando el peón H, porque si toma se perdería la torre. Y la tarea es encontrar qué jugar con las blancas. Aquí hay algo muy bueno para jugar con las blancas, observa y escribe en los comentarios. Y como esta lección seguramente te habrá gustado y vas a querer aprender mucho más de ajedrez posicional, de las reglas que son realmente importantes en el ajedrez, te invitamos a estudiar la clase maestra.